Bueno amigos, otra tarde más de Intercambio Inmobiliario Federal. Hoy, para ser federales, vamos a tener una colega de Paraná, Entre Ríos, que se especializa en temas de obras de arte, de tasaciones de obras de arte, de todo lo que esté vinculado a ese aspecto. Y yo consideraba que hay muchas propiedades que al momento de tasar debemos de considerar sus aspectos artísticos y al margen de que sean patrimoniales o no, viviendas particulares que puedan contener vitrós, que puedan tener pisos, que puedan tener aldabas, que puedan tener balcones, eh, cúpulas y cosas por el estilo, que es importante tener idea por lo menos de cómo considerar o a quién recurrir para evaluar esas propiedades en la manera que corresponde. Así que estamos con Annalise Gallardo, colega, corredora inmobiliaria y martillera, que bueno, tiene la deferencia de acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, Annalise? Pero muy bien, gracias por la invitación. Desde acá, desde Paraná, Entre Ríos, estamos en esto tan federal y hermoso que estás haciendo. Bueno, yo te agradezco, pero me gustaría hacer lo que tradicionalmente pregunto. ¿La Sí, profesión llegó a vos o vos llegaste a la... qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Mira, si yo te dijera por qué fui martillera, una amiga, estábamos estudiando ciencias económicas. Una amiga quiere largar la carrera y me dice, che, vamos a estudiar algo rápido, que mis viejos no me maten. Ayúdame. Y digo, ¿qué podemos estudiar rápido? Mira, ese martillero público es cortito, lo podemos estudiar rápido, nos recibimos y después yo le digo a mi viejo que voy a dejar la carrera. Y yo que tengo el sí fácil, digo, bueno, dale. Bueno, en ese momento se rendía, no se estudiaba en las universidades, se rendía Ah, el, de idoneidad que hacíamos en esa época. No, claro, entonces teníamos que juntar, mira, en ¿cómo? casación se hacía el Sí, examen. sí, 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 sí. Sí, entonces teníamos que juntar la plata para poder rendir. Y como no le podíamos decir a nuestros padres, yo no sé por qué no tenía que decirle al mío, pero bueno, ella no le decía al suyo, yo tampoco el mío. Entonces le decíamos que íbamos a bailar, a cenar, y esa plata no la guardábamos y nos quedábamos estudiando. Una viveza en Bueno, esa adolescencia. pero la solidaridad tiene esas cosas con los amigos, esas Y sí, cosas por los amigos hacemos todo. Sí. Bueno, la claro, cuestión es que me presenté, éramos 300 presentándonos, solamente 4 nos recibimos. qué Dentro de esos exigente. 4 mi amiga no estaba. Ah, Justamente mi amiga no estaba. Yo sí, pero mi amiga no. Ella volvió 2 o 3 veces a rendir, nunca la pudo rendir, tuvo que decirle a los padres que dejaba la carrera, no pudo recibirse, pero bueno, ahí entré yo a ser martillero. En ese momento, acá en Entre Ríos, se hace una ley que los que tenían idoneidad tenían que sí o sí matricularse si no perdían la carrera, porque empezaba la carrera universitaria. claro. Así que bueno, me matriculé y al otro año hicimos la carrera universitaria en la Universidad Nacional del Litoral, con Ah, o un grupo sea, de... además que ya estabas matriculado, después hiciste la carrera. Está Sí, bien, soy doblemente martillera. Así está que bien, está bien, está bien, está muy parece, bien. parece que me gustaba la carrera, ¿no? Pero, y empezaste a actuar como tal al momento que Sí, sí, hiciste sí, el examen. enseguida. O sea, ¿cómo te Ense- enganchaste en el rubro? Porque convengamos Mira, que es una actividad para la época siempre fue mayoritariamente masculina. Después había que oh, andar totalmente, por los totalmente. balcones, por esto, por lo otro. Después Sí, había que tener totalmente. las relaciones, ¿no? Como Sí. para, y aparte inscribirse en los juzgados, ¿no? Toda la... Mira, yo enseguida empecé a, puntualmente, particularmente yo nunca le tuve miedo a nada, o sea, encaré todo de una. Eh, Tuve un grupo de colegas que me ayudaron, que me apoyaron. Eh, Tengo una colega amiga, Marisa Virgolini,
que ella me hizo entrar en este mundo del arte, de la evaluación del arte, qué sé yo. Amén de eso, yo hice cursos de capacitación en México, acá en Argentina, de evaluación de obras de arte. Estudié gestión cultural y en este momento estoy haciendo la diplomatura en la UCASAL de museología y curaduría. O sea, al margen de lo específicamente, digamos, del martillero, estás haciendo todo lo que va de la mano del arte. Exacto, Vos haces arte, vos pintás y haces cosas. Sí, aparte soy artista plástica y aparte fui ganadora de un monumento que hay acá en Paraná, que es el monumento a la Shoah. Fui ganadora, así que en Paraná hay un monumento que lo diseñé yo. ¡Ah, bárbaro! Cartón lleno, hiciste todo. Sí, hice de todo un poco en mi vida, de todo un poco, de la cual no me arrepiento de nada. Gracias a Dios. El único problema es el perrito que no te hace caso. No, bueno, pero se fue, ya se fue. Dentro de un ratito empieza a rascar la puerta, pero ya se fue. Y bueno, con respecto a la cuestión de nuestra profesión, porque yo soy martillera, hice muchas subastas de obras de arte, tropecé 1001 veces. Yo creo que ser martillero, el otro día estaba hablando con un colega que había tenido un fracaso rotundo. Entonces digo, mira, José, nuestra profesión es fracaso. Que tengamos una buena, tenemos 10 malas. O sea, estamos tan acostumbrados a fracasar porque es una profesión dura. Realmente es dura. Aparte, porque hay muchas variantes de aspectos que uno ni siquiera tiene, digamos, idea que existen. Sí, mira, tantos martilleros entrevistados, el que hace las apuestas de carreras de caballos, mandriles, sí. un martillero de Neuquén que hace los remates de los cotos de caza de los parques nacionales. O sea, hay unas variedades de temas, ni hablemos de los que hacen ganado. El otro día veo una foto en uno de estos del WhatsApp a una colega, la veo arriba de una camioneta parada. Entonces después, charlando, le digo, sí, ¿por qué te sacaste la foto de identificación de WhatsApp parada arriba de una camioneta? Porque estaba haciendo un remate de mulares. Mirá, mulares. En el medio de un cosa, ¿cómo se llama? De un potrero. De un encierre rematando. Entonces me subí arriba de la camioneta y digo, por lo menos ponete una sombrillita y te vas a morir insolada de estar ahí arriba. O sea que ella misma, por ejemplo, me decía que había tenido que rematar las motos que secuestra el municipio, por ejemplo. O sea, cada uno con un trámite específico, cada uno con una documentación especial, cada cual con especialidades, porque no es lo bueno, mismo. Bueno, yo siempre digo que los martilleros que rematar una vaca, qué sé yo. ¿no? Bueno, yo siempre digo que los martilleros somos todólogos, o sea, sabemos desde un camión, un animal, una pieza, una obra de arte, lo que sea, una maquinaria, lo que sea. Nos toca rematar en una quiebra una clínica y tenemos que empezar a saber todas las especificaciones de las piezas de las máquinas que están en esa clínica. Claro. Con Dalton, un colega de Neuquén, que él tenía que hacer una tasación judicial de una casa, pero resulta que dentro del predio de la casa había una casa de adobe, pero no una casa de adobe de las de adobe del norte, que son de una construcción precaria. No, esta era una casa de adobe hasta con aire acondicionado, porque era un divorcio y qué sé yo, y nos pusimos a buscar, yo le estaba ayudando,
a mí se me ocurrió que había visto que había gente que hace construcciones de adobe hasta que encontré para darle un valor de una comparativa como para después relacionarlo, hacerle una depreciación. Pero son temas que la verdad es cierto, el todologismo es parte de nuestra... No, sí. Por eso es hermosa la carrera de martillero, por eso es hermosa, porque nos metemos en cada lío que tenemos que salir solitos. Sí. Pero al margen de, por ejemplo, la otra vez, hablando con Armando Pepe, él me decía que con otros colegas habían tenido que tasar el Luna Park hace un montón de años, allá por los 80, creo, 85, por ahí, tuvo que tasar el Luna Park. Es un estadio, en aquel momento era el único que había así de tipo cerrado en la ciudad de Buenos Aires. Estabas hablando de una pieza única, porque realmente... No, bueno, ahí entramos a ver los valores, cómo valorar los determinadas inmuebles que tenemos, por ejemplo, en el caso del Luna Park o del Malva, por decir o ponele que quieras evaluar o alguno de esos características. Claro, bueno, ahí pinta mucho lo que es el valor histórico, o sea, qué función o qué elemento o qué singularidad cumple ese bien para la sociedad y cómo la sociedad lo tiene relevado o lo tiene incorporado. Bueno, ese se llama valor histórico. Pero, ¿y cómo mensurás ese valor histórico? Porque bueno, la cuestión es así. A veces me ha pasado. Esperá, disculpa. A veces me ha pasado gente que voy a tasarle la casa y me dice, ay, sí, porque tengo estos muebles que son antigüedades, y realmente no son antigüedades, son muebles viejos. Son dos cosas diferentes. Y vos te das cuenta. Una cosa es un mueble viejo y otra cosa es una antigüedad que tiene, que es un estilo de Luis XVI, que tiene esto, que tiene enchapado. Bueno, ahí está el problema cuando nosotros vamos a evaluar el valor simbólico que tiene esa propiedad para los propietarios. Porque esto lo hizo mi abuelo que vino de Italia y puso acá, lo hizo a mano, y perfecto, pero no es el valor nuestro. O sea, nuestro valor es el valor mercado. Claro, esa es otra cosa. A veces se da de cosas de, por ejemplo, que me ha pasado una señora que me dice, ay, porque en este patio, si usted viera, mi marido jugaba tirado en cuatro patas, hacía de caballito con los chicos. Sí, señora. Eso es todo muy lindo, es válido para su recuerdo, para su memoria, pero a la hora de ponerle un precio no le agrega valor económico, porque el que va a comprar esta propiedad, ese recuerdo que usted tiene, no lo puede reflejar. Ahora, en el caso de una circunstancia como vos mencionás, el valor histórico, churás a ese valor histórico. Por el valor funcional. Valor histórico puede ser porque tenga 300 años de antigüedad, pero valor histórico puede ser... No, el valor histórico va más allá de la cantidad de años. Claro, bueno, pero por ejemplo... mira, te cuento, un valor histórico... que fue en el año 94, se hizo en la legislatura de Paraná y de Santa Fe, si no me equivoco. Y eso le da un valor histórico a un hecho... Claro, porque han pasado hechos relevantes. Claro, es porque han pasado hechos relevantes por ahí. Sí. O, por ejemplo, eso es el valor histórico, o sea, que tenga elementos singulares que a pesar de la historia hayan hecho escenas o historia relevante en ese lugar. Y bueno, y acá vamos también al valor simbólico. El valor simbólico es lo que yo te decía hoy, es qué representa para la sociedad, no para la persona que vive ahí, para la sociedad, qué representa esa propiedad, ese bien. Entonces, obviamente que vamos a hacer un valor económico, que es la comparación en el mercado, sacamos número de costo y toda la mar en coche. En el valor histórico, en el valor económico, tenemos que ver también lo que es la restauración, y acá venimos a lo que habíamos hablado al principio, ¿te acordás?
que yo te comenté que había ido justo a una casa a evaluar y que tenía el baño tenía los azulejos de vidrio, De Bicrin, sí, de Bicrin. ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaban? Vitri, sí, Vitri. Bicrin con B corta. Sí, Bicrin, son azulejos de vidrio. exacto, exacto. Eran Y bueno, importados, creo que venían de ¿a Inglaterra. dónde lo encontramos? Si tenemos que restaurar ese baño, ¿dónde lo encontramos? Vos me Hoy decías que todavía algo de eso se consigue, pero me refiero que eso es una cosa, pero hay montones de otras. Vos me referiste en mira, otra charla que tuvimos de los pisos de las los estancias. pisos. Los pisos de las estancias o de las casas de las ciudades antiguas tienen un patrón. Ese patrón es un patrón que nosotros, en otrora, en aquella época que lo pusimos, queríamos replicar los tapetes de los palacios europeos. Entonces, simulan alfombras. Por eso eran coloridos y combinados de diferentes. Exacto, porque querían simular lo que eran las alfombras de los palacios o de las casas importantes de Europa. Claro. Esos mosaicos eran hechos a mano, uno por uno. Claro. Muchas veces eran con cementos importados de Italia, bueno, Claro. eran con todo, eran hechos a mano, uno por uno. Entonces, si nosotros ahora queremos volver necesitamos restaurarlo, tenemos que conseguir un artesano que nos haga porque eso tienen que ir artesanalmente uno por uno, igual que se hicieron. Sí, igual yo he visto, por ejemplo, restauraciones que han hecho recientemente acá en el sur de los murales que había en algunas estaciones, y las piezas nuevas se notan que son reposiciones que no son, porque me decía, yo tengo una hija que hace cerámica, y ella me decía, dice, papá, la cocción, aunque a simple vista pareciera que el color, el tinte que estoy usando, que yo es el mismo, la cocción es distinta. Aunque sea la misma pieza y la cocino, hago 3, y las cocino en diferentes momentos o en diferentes hornos y salen diferentes. Entonces, hasta esos recambios de piezas, porque se van rompiendo, están en lugares públicos, ¿no? Y no van a salir igual. O sea que en alguna medida, por más que uno quisiera, ya queda o sea, si bien te da todo similar, no queda igual porque hasta el desgaste del tiempo hace que tenga otra característica física, ¿no? Sí. Es así. Pero vos sabés que en una charla que di en México, en el Instituto Fénix, un señor de Perú me comentó que ellos tenían una iglesia y que la iglesia tenía unos vitrós y esos vitrós se habían roto, algunas partes del vitró se habían roto. Entonces me decía, ¿eso es original si yo lo vuelvo a restaurar? Entonces yo, no es original porque vos lo estás restaurando, pero sí es original la restauración. Entonces, debes poner quién es el que restaura, en qué fecha se restauró, y esa parte restaurada pasa a ser original. Claro. ¿Me entiendo? O sea, Claro. se dice, esto fue restauración hecha por tal restaurador y esa parte es la parte original de la restauración. Porque Ahora, no se pueden restaurar igual, digamos. Porque no es como estamos diciendo, o sea, no encontramos cosas iguales. me toca una casa, no sé, en el centro de Paraná, que es una casa antigua, por decir de alguna manera, pongámosle 100 años, que tiene patios originales, que tiene la fuentecita en el patio con el agüita que chorrea tipo español, que tiene los baños por ahí ni siquiera con Bicrin, por ahí pintado al aceite, con la bañadera con patitas, en fin, que tiene esa abertura de madera
que son de otras características, que no son las actuales, Sí. por más que estén bien mantenidas. Medio punto con distintos vidrios, sí, sí, sí. Ahora, para hacer una tasación de esa propiedad, yo tengo que, se me ocurre, estoy diciendo por ahí un disparate, corregime, tengo que separar lo que son metros cuadrados cubiertos, descubiertos, esto y lo otro, y después tengo que empezar a analizar cada uno de esos aspectos para ver en qué forma me repercuten en esa tasación este tipo de aspectos, ¿no es cierto? Porque Sí, por tenemos que ahí diferenciar lo que es una casa patrimonial. puede decir, bueno, es a refaccionar y voltea todo, y hay otro que dice, no, esto es para conservar porque es una casa que fue declarada de valor histórico, pongamos, Ahí está, ahí está. por más que sea Claro, privada, por más que sea tenemos que privada, ver, entonces tenemos es que ver declarada de para, valor para histórico, pero evaluar. tengo una sucesión que quiere repartirse el dinero. ¿Cómo le pongo precio a eso? A esos aspectos diferenciales, porque no son cuatro paredes comunes y corrientes. Claro, tenemos que diferenciar si la casa, Segmento los bienes y los evalúo por separado para poder después ensamblarlo en una tasación general. ¿Cómo muevo eso? bueno, como te decías, tenés que ver cuál es la funcionalidad de la casa, cuál va a ser la funcionalidad de la casa. Porque si la casa es una casa que vos la querés restaurar para la venta, es una cosa. Y otra cosa es que sea una propiedad, patrimonio, y la querés restaurar para que sea puntualmente patrimonial, o sea, un patrimonio. Puede ser que vos querés ahí que haya un museo, puede ser que vos querés que haya un centro cultural, puede ser que haya un hotel temático, en fin. En ese caso, evaluamos valor económico, que es la evaluación común que tenemos, y a eso le agregamos el valor funcional, o sea, cuánto nosotros podríamos ganar en esa casa haciendo la función que va a cumplir. Y ahí sacamos el tema. Yo te decía, Decíamos. está bien, por ejemplo, si yo lo voy a hacer, ponerle para un centro cultural, ponele, pero los propietarios que son los que lo quieren vender, son los sucesores, y quieren saber valor económico, cuánto vale, porque es lo que Bueno, van a ahí tenemos que negociar. ver. ¿Qué es lo que van a negociar? Yo tomo la Base, evaluación valor, la base es la de misma siempre. los metros cuadrados, el patio, bla, bla, bla. Ahora, cada uno de esos aditamentos, son componentes en realidad, pero yo lo planteo como si Sí. fuera, no sé, para decir, un aditamento, que puede ser un mural, que puede ser un vitró, que puede ser, como te decía yo, la, 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 la cosita que sale agua en el patio, Mm, las características del baño, lo tengo que ir tomando un análisis por separado de cada sí, cosa y por después ver separado cómo y valor de posición. incorporo y cómo lo incorporo al... Porque a veces los comparables de eso están en Es valor de diferentes... posición. Lo que pasa es que es valor de posición. O sea, si yo necesito reparar el piso, tengo que saber cuánto me va a costar reparar ese piso con un artesano. Por ejemplo, es el valor de reposición en ese momento de lo que me va a salir de poner. Si es, por ejemplo, una reja, Si ¿cómo? es un vitro o un mural, Bueno, hay que ver. el, tenés la tasación de la propiedad acá y eso se agrega. Exactamente, por eso te decía, con la base del económico, o sea, la base del valor económico, ahí vamos incorporando los distintos valores que tenga la propiedad extra. Ajá. Tiene las rejas, mismo que yo no quería tocar ese tema, pero por ejemplo, los jardines, Claro. que eso es para otro tema, pero los jardines... Sabemos que hay propiedades que valen por sus jardines también, sí, desde ya. Sí, claro. Y otra cosa, mira, otra cosa que es muy importante saber cuál fue el arquitecto que diseñó esa propiedad. Ajá. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos, ahí en Buenos Aires, tenemos, para que yo, le voy a, porque yo los nombres y yo son bastante, este nombre siempre me lo olvido, la Casa Curuchet, en La Plata.
Sí, La casa, ¿te ubicás cuál es? Que le dicen la casa del árbol también, sí, que sí, fue sí, del doctor Courgette. Bueno, esa casa la diseñó el arquitecto Le Corbusier. claro, Fue diseñada por el arquitecto, fue diseñada, pero la construcción la hizo el arquitecto Amancio Williams. otro Amancio prócer de la Williams, arquitectura, claro, Amancio Williams es el mismo que hizo la casa del Arroyo en Mar del Plata, que se la hizo el claro, padre. claro, la que está en Bueno, el arco, exacto, exacto, que se la hizo al padre. Bueno, esas casas tienen el peso, o por ejemplo, la arquitectura de Salamone, que es una arquitectura tan importante sí, en Argentina. Bueno, claro, ese claro, tenemos que ponerle el plus. Cuando yo digo el plus, es el ojo de buen cubero del tasador. Tenemos que ponerle un plus por quién hizo, por el arquitecto que es artista plástico, si quieres decir, porque de sí, una sí, sí, forma es artista plástico, que hizo esa propiedad. Porque son propiedades que aparte tienen todo un peso. El otro día vi la restauración de la casa de la laguna, no, del arroyo. sí, Eh, sí, Todo lo porque que fue estaba la restauración. toda nueva para Mm, hacerla museo, no sé si el gobierno eso. de la ciudad lo tomó como para hacer un desarrollo así de museo para visitar y todo lo demás, sí. Y la van a proponer como un bien patrimonial de la UNESCO. Claro, sí, Bien sí, cultural. es un Y símbolo de hablando Mar exacto, exacto. Y hablando, por ejemplo, de bien de la UNESCO, ¿sabías que acá tenemos en Argentina la única casa patrimonio de la UNESCO, patrimonio que sea de la UNESCO? La del No UNESCO no tiene conozco. ningún bien patrimonial tiene la UNESCO, ni siquiera la sede es del gobierno de Francia, pero tiene un bien patrimonial acá en Buenos Aires, Ajá. que es la casa de Vito Campo, Ah, mira, en San Isidro. ah, mira. Esa es propiedad de la UNESCO porque Victorio Campo la donó a... Claro, claro, mira. Bueno, todas esas casas, sí, ¿Cómo? Pero está bien. Yo, pero vamos a los números, porque yo, ¿cuál es el no, peso? Porque acá estamos encontrando, o sea, yo, por lo menos lo que yo tenía en idea, estoy ampliando los aspectos que inciden en el valor de esa propiedad. Me estás hablando del constructor, del que hizo el jardín, del que lo diseñó, del que lo reconstruyó, del que pasó por la puerta o sea, y además de eso tenemos los valores de la simbólicos, ría. simbólicos, históricos, económicos. Entonces, porque todo eso hace a un 100% que va a ser el valor que yo le voy a tener que otorgar a mi mandante, que me va a decir, eh, esta es la base, suponte, para un remate, o la base para Claro, lo que pasa es que esas casas que estamos hablando, una negociación entre herederos, que son 38, y que cada uno quiere un pedacito para la venta que se le va a hacer a la municipalidad, ponele, cosas por el estilo, que cómo es, cómo se le da, qué porcentaje de preponderancia se le da a cada uno de estos elementos dentro de lo que es la evaluación. O sea, ¿existe alguna tabla? ¿Existe ahí algún, está, o es todo deducción es todo licenciada deducción. en función de Es, antecedentes? Porque obviamente tenés que estar justificada de lo que vas a poner, ¿no es cierto? claro, Pero sí, sí. es todo deducción, simplemente Es decir, todo, bueno, sí, 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 desgraciadamente es así, o sea, no hay ninguna tabla que te diga por tener este piso va a ser un tanto por ciento más, por tener esta puerta va a ser un tanto por ciento más, no, más bien es a base de económica, o sea, lo que saldría ese bien al mercado, no podemos compararlo porque no tiene comparante, así que más o menos vamos viendo al mercado una casa con estas condiciones, cuánto sale, y ahí le empezamos a poner el aditamiento a ojo de buen cubero lo que es los valores simbólicos, lo que son valores funcionales. Lo que sí te puede ayudar es el valor funcional, o sea, cuánto ganarías
con esa casa si fuera por ejemplo, un museo, Claro. cobrando entrada, haciendo remates de obras de arte, si es un centro cultural de arte. Sería, pero ya especulando en la funcionalidad futura. Pero Pero el es tema sí. es, yo la tengo hoy, ahí, está quietita. Tengo que ponerle un precio porque hay una idea de expropiación por parte de la municipalidad a la sucesión. Ponele, estoy diciéndote, pero es una situación Sí, típica. sí, no. Entonces, y te piden, tasame esto para saber qué negocio para poder llevar el proyecto de ley al Consejo Deliberante, para expropiar esta casa histórica donde vivió, no sé, algún prócer del pueblo. Sí, sí, te comprendo. Pero es eso, digamos, es el valor mercado más el valor de restauración. Porque ahí vos vas a sacar cuánto va a salir esa casa a restaurar y ahí volvemos a decir los componentes. Por los pisos cuánto me sale, por el baño cuánto me sale. Y ahí tenemos que no ser todólogo, sino que ampliar el espectro y ver un arquitecto, un artesano, de la madera. Sí, sí. Claro. Y ahí después sacamos el total. Y ahí le agregamos nuestro plus, que vendría a ser lo que nosotros pensamos que esa casa valdría un poco más, un tanto por ciento más, podemos ponerle un 5% más, un 10% más, por ser una casa histórica, por ejemplo. O sea, primero, desde lo más sencillo a lo más complejo. Primero evaluamos, Exacto. después le agregamos los aditamentos y después lo otro. Y esto de considerar la parte, digamos, de estos aspectos de valor. Vos decías a valor de restauración, pero si están en buenas condiciones, igual sería el valor, o sea, cómo obtener. Valor de restauración, sí, por más que estén en buenas condiciones, es cuánto saldría reparar el piso, por ejemplo. Ya que hablamos del piso, ¿cuánto saldría reparar el piso? Y entonces, esto es un cálculo complejo donde parto de la estructura vacía, digamos, e ir agregándole estos componentes. Exacto. Sí. Más sí. todo lo más otro, un 10, un 20% que vos le vas a agregar por la parte simbólica y histórica. inmaterial, digamos. Es como si fuera Exacto. agregarle una marca, un título. Exacto. Es agregarle un plus por ser esa casa una casa histórica, por ser una casa simbólica, por ser una casa cultural, en fin, sí. Ahora, vos decías de hacerle el estudio de cómo recupero yo, si lo hago museo, si lo hago sala de remate, si lo hago hotel boutique, si lo hago esto y lo otro. Pero eso ya es harina de otro costal, porque eso lo tiene que sacar el que lo compre, va a ver qué provecho le va a sacar o cómo lo va a recuperar. Claro, pero muchas veces esas casas ya están funcionando como centro cultural, o ya están funcionando como hotel boutique, o ya prestada, cedida también. Claro. Claro, sí. Claro. Entonces, ahí le vas a sacar vos el porcentaje también de cuánto es la funcionalidad que tiene esa propiedad. Claro, sí, lo que pasa es que a veces con ese tipo de cuestiones, qué sé yo tuve ocasión de ir hace poquito, te hablaba de Chascomús, y estuve en la casa que es del conservatorio, y en virtud de la funcionalidad, digamos, por ejemplo, voltearon una pared para hacer una especie de salón de actos con dos ambientes, que hasta tienen diferentes niveles de piso. Entonces, en ese caso tenemos una disminución del valor. Claro, a veces en esas situaciones vos te encontrás que ante la funcionalidad hacen un detrimento de la propiedad original, ¿no es cierto? Porque, claro, justamente es el lugar donde tienen dos pianos de cola. No sé, ni siquiera había cómo meterlo a los pianos de cola. Entonces quisieron una arcada y que dejaron los pianos en la habitación allá y en esta otra habitación, que debería ser antiguamente, porque es una casa que debe tener 8 o 10 habitaciones de las de enormes, antiguas, y de este otro lado hicieron, incluso en la parte, tiene dos puertas de acceso a la galería,
y de la última puerta hacia el fondo hicieron unas pequeñas gradas para que los que están atrás pudieran ver, digamos, ese espacio escénico. Pero, pero eso te quita, te aporta a la funcionalidad que estás buscando, pero te juega en detrimento del valor económico, porque vos le cambiaste. Capaz Mira, que te cuento, el año pasado hice una charla. El año pasado participé de un curso de restauración en México. El nivel que tienen esta gente de restauración es otro nivel, pero nada, al punto. De mucho más vieja que la nuestra. No, por supuesto, por supuesto. Entonces, al punto tal de que ellos decían justamente cómo bajaba el valor de una propiedad cuando estaba mal restaurada. O sea, no es que se incrementa el valor, pierde valor. Al contrario, está mal restaurada, pierde valor. Y tienen que volver todo a fuja cero y volver a restaurar a como estaba antes. Por eso es tan importante, que eso es algo que lo escuché en ese momento, es algo tan importante conservar todo lo que sea la documentación de la casa. Todo lo que sea la documentación de la casa. Fotografía, planos, notas al margen de los arquitectos, de los constructores. Todo es importante para la restauración de una casa. Y para justamente esto de valorar. Porque lo que vos me acabas de decir, lo que hicieron fue sacarle valor a la casa. Claro, en pos de la funcionalidad que la estaban usando, pero de todas maneras, visto así, como bien, le hicieron unas modificaciones, es como si te viera un zapato 2 números más chico y le corto los dedos. Una cosa por el estilo. Sí. Mira, hay restauraciones hechas acá en Argentina que se necesitaban ladrillos para tapar una pared que se había caído. ¿Qué hicieron? Empezaron a escarbar en todo alrededor de la casa esta que estaban restaurando, que era un casco de estancia, y empezaron a rescatar ladrillos que habían estado enterrados de tantas épocas, de la época de la construcción, para poder reconstruir las paredes con esos ladrillos, para que no pierdan el valor de construcción, de restauración. Bueno, eso es muy inteligente. Sí, incluso hay algunas construcciones. La otra vez estaba viendo un video de lo que fue un hotel de mucho lujo por el Paraná, que en la época dorada de la Argentina a un loco se le ocurrió hacer un hotel con muelle, con casino, que yo, al final duró 10 años, una cosa por el estilo, y está ahí, y realmente muchas de las cosas que mencionaba el que hacía de guía, explicaba que habían sido robadas, habían sido sustraídas para poder usarlas para reconstrucciones de otro tipo de obras en otros lugares que habían sido más o menos de la misma época. Sí. Bueno, eso se usa mucho, digamos. Romper algo para hacer eso se usa mucho. Pero bueno, más o menos básicamente es lo que estamos hablando. Por ejemplo, una cosa muy importante es la reposición la reposición y la restauración de los jardines, porque muchos jardines se hicieron con arbolada traída del extranjero, de Europa puntualmente, y hoy día se usa mucho los jardines autóctonos. Autóctonos, sí, se ha cambiado la forma de diseño de jardines. Y en las plazas públicas se está viendo en muchos lados, que ves que hay ya más juncos, que hay más jarillas, que hay más flora autóctona, que además es más sencilla de mantener y todo lo demás. Y aparte que generan muchos arbolados. Acá en la ciudad de Buenos Aires es terrible que ves un palo borracho en una vereda y resulta que el palo borracho está más o menos de 2 metros de diámetro y levantó 5 veredas, porque hasta la calle te levanta, pero no es autóctono de ahí. Entonces, bueno, y así como eso, los famosos gomeros que se traían de Brasil, había que pasarle las hojitas con leche, qué sé yo,
y resulta que se hicieron una plaga que son Sí. indomables. Yo te cuento que he visto casas, pero con las paredes pero levantadas Sí. por las raíces de los de los gomeros, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pero Pero, bueno, justamente en este caso la restauración es al revés. O sea, es claro, sacar o tratar de cambiar, de ir cambiando de a poco, paulatinamente, por especies autóctonas. Por ejemplo, claro. eso es otro cantar, digamos, porque también se valoriza y es mucho más económico poner en un jardín una planta autóctona que traer una planta foránea, introducirla, que con todo lo mal que hace introducir una especie foránea en el ecosistema. Sí, sí, indudablemente, sí, se está viendo ahora la discusión esta de los carpinchos acá en el Nordelta es de terror, pero la verdad es que los carpinchos estaban antes, O sea, construyeron arriba de los a carpinchos, los entonces, entrerrianos no tocamos el tema de carpincho porque es un tema bastante, no es culpa para de los los carpinchos, entrerrianos duele. claro, entonces bueno, pero son las cosas las intervenciones que se hacen a la naturaleza que no se tienen en cuenta o no se tuvieron en cuenta también muchos años antes en hacer cosas que después no eran conducentes con la evolución del tiempo. Qué sé yo, en el Mm. sur trajeron los castores, ahí en Tierra del Fuego, y resulta que los castores, pobrecitos, no queda otra cosa que o llevárselos o matarlos porque están destruyendo árboles que cuesta 300 años que crezcan. Sí, Claro, bueno, acá tenemos el jabalí, por ejemplo. bueno, el jabalí también se está transformando en otra plaga. Y bueno, Mm. pero ¿qué vas a hacer? Ahora, lo de los jardines es entendible esto que vos planteás. ¿Quién diseñó el jardín? ¿Qué tenía el jardín? Y todo eso. Hay casas que Sí, tienen jardín al frente, tienen sí, jardines en el sí, fondo, hay que sí. hablar quintas y cosas por el estilo, ¿no? Acá, Hay toda por ejemplo, todo lo que son los cascos de estancias es un tema, ese es un tema apasionante también los cascos de estancia, porque ahí claro, tenemos un patrimonio tan importante en Argentina, en los cascos de estancia, que es una barbaridad. Son temas muy apasionantes que llevan tiempo de charla. claro, Eh, pero además de eso, no es por solo la parte edilicia, porque vos ahí ya no, se no, te no, mete lo que es la parte edilicia del casco, la funcionalidad que puede darle actualmente, más la cuestión del entorno inmediato en cuanto a jardines, parques y qué sé yo, como cercanía esa a guadas, galpones. algo eh, que vale con la parte de explotación agropecuaria con una sí, tecnología moderna que tiene ciertos requisitos también, ¿no es cierto? Entonces, sí, 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 sí. es muy importante, pero yo lo que quería advertir más que nada con esta charla era a los colegas que les tocan, son muchos en los diferentes pueblos, por ahí viviendas o casas que vienen con toda una historia, porque son viejas por ser viejas, pero esa decrepitud, por decir de alguna manera, Ujú. no quiere decir que con una adecuada reparación no tengan un determinado valor y que hay que empezar a tener ojo con ver estos detalles que vos señalás, los pisos, las puertas, las ventanas, los vitrós, los murales, tantas otras cosas que Techo, tienen esas ¿cómo está casas. hecho el techo? ¿Cómo está hecho el entrepiso? Sí, sí, Todo sí, hay que sí. tener puntualmente, ir, ojo, que no es casa vieja, no hay No, casa vieja, no, no hay no, casa vieja. son Y si van, antiguas. y si van a restaurar a cero, o sea, restaurar correctamente cómo es esa casa cuando la construyeron. Claro, Porque si a esa casa le picamos una pared y le ponemos una ventana de aluminio, ya ya se puede esa casa no se puede evaluar como casa histórica o casa claro, patrimonial o lo que fuera. claro, ya pierde esos valores.
Bueno, volvemos al caso que vos dijiste. Sí, pero es una casa que se van a repartir. Bueno, pero también es cómo está la casa. No, no, claro, desde ya, sí, Porque sí. si la casa, una cosa es que la casa le vayan a poner gas, agua, todo moderno, que tienen que hacerlo, y ojo cómo lo ponen. Claro. Porque también tienen que ir viendo por dónde lo ponen de forma tal de no romper la estructura de la casa, del restaurante. Respetando los lugares, o sea, tiene que ser muy cuidadoso todo eso. Claro, ¿no? Indudablemente todo tiene, hay que hacer todo un balance y en cada caso específico de manera particular, porque acá no hay generalidades. Vuelvo y repito, importantísimo en las bases de datos históricos que tenemos de la propiedad, ya sea desde fotos, que las fotos nos ayudan un montón de saber cómo estaba la casa en su momento y cómo está la casa ahora, a todo lo que sea planos, notas al pie de arquitectos, de constructores, las boletas. Muchas veces encontramos las boletas, las facturas, porque el abuelo la guardó. Bueno, ahí nos está diciendo de qué materiales son, dónde la compraron. Todo lo que sea la documentación es fundamental para ver la restauración y para nosotros para evaluar la casa. Muy interesante de lo que vos estás, porque todo esto no siempre nos va a tocar departamentos de 30 años, 40 años. En algún momento se nos va a cruzar, en algún momento, una propiedad que tenga estas condiciones y tenemos que tenerlo en cuenta porque realmente es la forma de mejorar nuestra calidad profesional para poder estar en condiciones de poder no nos demos vergüenza de pedir documentación, no nos demos vergüenza, porque le tenemos que explicar por qué necesitamos esa documentación. Porque muchas veces, por ejemplo, exponer fotos a muchos no les va a gustar, pero nosotros la necesitamos. Es una necesidad nuestra saber cómo estaba la foto del abuelo cuando se casó. Ahí nos van a decir cómo estaba la casa en ese momento. Si atrás en la pared tenía esto, si el piso era de tal manera, si la pared era bolseada, si era de tal manera, si el techo, los techos, los cielos rasos. Los cielos rasos en muchos casos, yo veo, he visto techos de bovedilla, pero que abajo tienen el cielo raso de yeso hecho sobre junco, claro, sobre de madera. Exacto. Yeso, vos lo ves de abajo y yeso liso, pero abajo de eso hay lugares donde hay junco, hay caña y hay varillas de madera, que era lo que hacía la estructura para después hacer el enyesado ese. Realmente una cosa es poner una placa de Durlo y otra cosa es reponer eso original, ¿no es cierto? Que no sé si totalmente, haya, sí. Lo hagan, esa es otra historia además, ¿no? No, aún hay yeseros, aún hay, sí, no. Inclusive hay gente que se dedica a restauración de estas propiedades. De yeso, por ejemplo, sí sé que hay para restauraciones de esquineros, de guardas, viste que a veces hay en algunos lugares. Sí, conozco un par de talleres acá en San Telmo que se dedican a ese tipo, para hacer en yeso y para hacer en cemento, porque a veces se caen de las fachadas, se desprenden y hay que reponerlos. O sea, el que no quiere dejar toda la bartola y tirar todo, lo quiere poner bien, pero hay que hacer un trabajo, es un trabajo de diseño, volvemos. De armar la piedra. ¿Entendés por qué es lo que yo te digo que primero arrancamos con el valor de lo que costaría la casa en el mercado y ahí vamos agregando? Claro, sí, claro, obviamente. Pero yo me imagino que si tengo un balcón y tengo que hacerle las dos mochetas que bajan, que hacen toda la guarda, que juegan, y eso tiene un costo. Y vino algún animal un día y dijo, no, porque la municipalidad objetó que se está por caer, 2 martillazos lo tiró, ahora sabés lo que te va a costar ponerlo de vuelta, porque si no, por supuesto que valoriza la propiedad también en proporción, pero
una cosa que esté arruinada, digamos, estéticamente, y otra cosa que tenga la conformación medianamente original. Y ahí es donde entra también todo el tema de las fotos, porque ahí vas a ver dónde, Exacto. Sí, cuáles eran sí, las sí, sí. características de lo que tenía esa mocheta. Sí, muchas veces, por ejemplo, los interiores tenían una guarda pintada, Pero sí, o pintadas, originalmente la casa. o eran con dibujitos, los Claro, ángulos. O sea, había montones de cosas que ahora no se usan, pero es para no se usa, recorrer. pero sí lo hacen los yeseros. Todas esas guardas, esa mucheta, todo eso lo hacen los yeseros artesanalmente. Sí, claro, sí, 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 sí. Había casas que los vendían antiguamente y solamente se Claro, aplicaban, pero claro. ahora me parece que solamente tienen que hacerlo por pedido. Artesanos, artistas, y ahí peleemos artesanos, peleemos artistas y volvamos a la palestra a toda esta gente que también lo necesita trabajar. Sí, sí, desde ya. Bueno, Sí. señora, se nos ha ido la hora, ¿eh? Le cuento. Así que, Mirá, no te puedo creer, qué bárbaro. sí, Lo que es sí, sí. hablar lindo con amigos, ¿eh? Fue una hermosa charla. Los dos somos mudos, así que no hay problema. Ay, sí, sí, totalmente. Bueno, Annalise, te agradezco muchísimo, muchísimo, Por porque favor, Alberto, fue un placer. Espero haber. me va a venir muy bien, porque estos temas a nivel de la currícula universitaria no se abordan, No, no, lamentablemente. esto es el caminar, es el día a día. Es el día al día y lo que nos vamos chocando. Tal Y cual. si hay alguna loca como yo que le encanta estudiar e investigar sobre el tema, bueno, ahí le aportamos. Bueno, Pero bueno, pero espero haber aportado, sumamos conocimiento. pero totalmente, espero haber por lo menos algo aclarado. Esa es la idea, esa es la idea, esta es la idea de este programa. Y así que ya te digo, te agradezco mucho y a los amigos los seguiremos viendo el próximo jueves en Intercambio Inmobiliario. Chau.